Hoy vamos a trabajar estos 4 temas. No son tan complicados, son como más de repasito, pero sí los necesito practicar porque ustedes saben que hay un temita por ahí que se llama casos de factorización, que es fundamental para varios temas del cálculo y que a veces no me manejan bien. Entonces sí necesito manejar ese repaso de álgebra bastante álgido, pero sí nos toca hacerlo. ¿Listo? Es teórico, es de algoritmos, o sea, no es tan analítico, pero sí es importante manejarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver y empezamos de una vez. A ver, uno empieza definiendo qué es una expresión algebraica. Recuerde que hay 2 ramas de la matemática, una es aritmética, la otra es álgebra. Aritmética es todo lo que vimos antes cuando trabajamos las operaciones con los números naturales, enteros, racionales, pero cuando usted habla de álgebra, es cuando nosotros ya empezamos a involucrar estos símbolos que están acá, que son letras, y a esas letras le podemos dar diferentes connotaciones, ¿sí? A veces nosotros lo llamamos variable, a veces lo llamamos incógnita, a veces lo llamamos, bueno, normalmente tiene esas 2, parámetro, pero el nombre en sí de una letra en la expresión algebraica es una variable, ¿sí? Se le llama variable porque usted lo que hace es que esa letra que está ahí la puede representar por varios números. O sea, usted en realidad tiene una X, pero no está pensando en una X, sino en un conjunto de números. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, cualquiera puede llegar a ser esa letra. Eso se utiliza para hacer expresiones más generalizadas, es decir, uno lo que hace en el álgebra es estudiar la matemática más generalizada que cuando usted la trabaja en la aritmética. En la aritmética uno trabaja las operaciones, pero aquí también va a trabajar las relaciones entre esas operaciones. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Entonces, cuando yo hablo de álgebra, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar variables, letras, pero también resulta que usted va a hacer por acá combinaciones, ¿no? Por ejemplo, puede tener esta expresión, esta expresión. Esas expresiones que están ahí son las que nosotros vamos a llamar expresiones algebraicas, porque son expresiones que mezclan variables con las operaciones aritméticas que ya vimos. Suma, resta, multiplicación, división, radicación. Cada vez que tú tengas esas mismas operaciones, pero con letras involucradas, es que nosotros hablamos de una expresión algebraica. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Cada vez que nosotros hablamos de eh, expresiones que involucren letras y con todas las operaciones que vimos en el repaso de aritmética, es que estamos hablando de una expresión algebraica. Eh, bueno, acuérdense que cuando yo hablo de expresiones algebraicas, esas reciben una clasificación, pues no es muy complicada. Si usted tiene un solo término, pues lo llamo monomio. Por ejemplo, acá que hablo de 2x a la 3, o acá que hablo de ¿qué? De y a la 6. Entonces, en ese caso, estoy hablando de términos que solo se manejan con, expresiones que solo se manejan con un término. Binomio, pues simplemente es un término una expresión algebraica que maneja 2 términos, cualquiera sea la letra, ¿sí? Eh, Trinomio, pues ya sabe qué es, que son 3 términos, pero acuérdese que esos 3 son los únicos que tienen nombre propio. Binomio, bonomio, polinomio, trinomio. Ya el resto usted lo llama polinomio. Un polinomio, cuando tú hablas de un polinomio, estás hablando de una expresión algebraica con más de 4 términos. ¿Y cómo diferencio esto? Pues ya cuando uno quiere ser estricto en Namar, tú puedes decir polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos, polinomio de enésimos términos. Eso ya es el nombre que reciben. Entonces, los más conocidos son los 3 primeros, pero en realidad un polinomio es de 4 términos para arriba, ¿sí? Si usted mira la expresión general de polinomios, pues en realidad es esta, donde fíjense que cada x, esta x puede ser a la 2, a la 3, a la 4, la que tú quieras, pero cada una de ellas tiene algo que se llama un coeficiente. Un coeficiente es, oh, espérame, un coeficiente es un número que acompaña a esa letra, ¿sí? Que es el que está acá. Tiene un grado que viene a ser un exponente que tiene a ser el grado de la, del polinomio. Y cuando hablamos de término, es importante aclarar que el término es esto. Fíjense en lo que está acá. Un término de una expresión algebraica es cuando tú tienes un coeficiente, pero también tienes un x elevado a. Entonces, por ejemplo, esto que está acá es un término.
donde hay un coeficiente que es 3 y pues un grado que es 2. Pero si yo le coloco esto, sigue siendo una expresión algebraica, solo que este ya no es un monomio, sino un binomio, y los términos son 2. Entonces yo hablo aquí de 2 términos, de 3x al cuadrado y 3x. Profe, qué ¿Vale? pena. ¿Me puedo Dime. retirar 20 minuticos? Sí, tranquila. Gracias. Listo. Entonces Profe, acá una ya pregunta. tenemos los dos que están en polinomios. Entonces cuando usted habla de polinomios, está hablando de una expresión que tenga enésimos, enésimos términos. ¿Sí? Entonces en este caso es la expresión general. Profe, una pregunta. Dime. ¿Un término también puede ser un número entero sin ninguna variable? No, no, Ah, no no. se consideraría constante, pero no término, ¿listo? Porque para que sea término tiene que tener un x al lado. Alguien me preguntó algo y se me fue. Los polinomios se separan con más, Andrés Felipe Cifuentes. Es decir, yo no puedo decir A por, es decir, cuando yo voy acá, cuando tú estás acá, estos son los que me diferencian los términos. Yo digo 1, 2, 3, 4 términos porque los están separando los sumandos. Tú no puedes decir la multiplicación porque mira un término es esto. A por X, ahí está la multiplicación, pero no son dos términos, es uno nomás. La separación la hace los sumandos. ¿Listo? Vamos a mirar lo siguiente a ver si me hice entender. Pongamos este. ¿Qué tipo sería en este caso? ¿De qué tipo de expresión o polinomio estamos hablando ahí? ¿De qué tipo? Cuadrática. No, eso es otra cosa. Después les explico qué es eso. No, pero Tri. en trinomio, sí, señor. Un trinomio. En este caso, estaríamos hablando de un trinomio. ¿Cuántos términos tiene? Ah, mentiras. ¿Cuántos términos tiene ahí? ¿Tiene dos términos? ¿Dos? Mentira, sí. Aquí sí le dije algo mal al muchacho. No, claro, sí es un término porque yo puedo hablar de esto. ¿Sí o no? O sea, yo puedo hablar de 4x a la 0. Entonces, ¿esto cuánto es? ¿Cuánto es x a la 0? 1. O sea que al final sigue siendo el mismo 4. Entonces, perdóname, sí, sí se considera término. Sí se considera término porque entonces en la parte x es x a la 0. Entonces es trinomio. Porque si no, entonces no sería trinomio si no lo considero término. ¿Listo? Entonces, ¿qué grado sería? Entonces uno dice, bueno, De segundo. cuando estoy hablando, exactamente, cuando estoy hablando de grado, usted lo que hace es mirar la potencia más grande de los términos que hay. En este caso, como es este, entonces estamos hablando de grado 2. Y ahí es por ahí alguien que me dijo cuadrática. Sí, así se le llama normalmente a los que tienen grado 2, cuadráticas. Entonces, en este caso estaríamos hablando, repito, de un polinomio que es trinomio. Estos son los tres términos que tengo y el grado es 2. Si yo hablo, por ejemplo, de este, estaría hablando de un binomio porque hay dos términos. Los términos serían x a la 8 y 5x y el grado sería 8. ¿Listo? Porque en este caso estamos hablando que el exponente más grande es 8. O sea, uno no lo suma ni nada. El grado de un polinomio es el exponente de mayor grado. ¿Listo? Vamos con este. Entonces, en este caso yo digo, bueno, 4 términos, ¿cierto? O sea, ahí digo polinomio de 4 términos, porque no hay un nombre propio. Los términos, pues, sería cada uno de ellos. Y el grado, en este caso, sería 3, porque es el de mayor. ¿Listo? Y este, ¿en este qué tipo de polinomio sería? ¿Monomio? Perdón. En este caso sería monomio, el término sería 6, pero entonces el grado, ¿cuál sería? 1. Exacto, no, 1 no. ¿Por qué no es 1? Porque si tú dijeras grado 1 sería, por ejemplo, 6x, porque este término, como no tiene exponente, sería 1. Ahí sí puedo decir, este es grado 1. Pero como es solo el 6, pasa lo que les mostré acá, que en realidad es un x a la 0, para que se vuelva 1 y solo quede el número. En este caso estaríamos hablando de grado 0. Si la expresión es un solo número,
estamos hablando de grado 0, porque no es álgebra, es aritmética, porque no estás trabajando con una letra. ¿Listo? Y acá pues sabríamos que es un término, este es un monomio. Y pues los términos serían 6. ¿Sí es claro eso? Porque no tiene variable, exactamente. Al no tener variable, pues hablamos de grado 0. Listo. Y el último, pues más sencillo, 5x más 1 sería un binomio. Los términos serían 5x y 1, y el grado de este, ¿cuál sería? 1. 1, sí señor, exacto. Bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis, y es el siguiente. Cuando nosotros trabajamos cálculo, nosotros vamos a empezar a mirar que entre más grande sea el polinomio, más complejo va a ser estudiar ciertos conceptos. Dos muy importantes van a ser estos. Entonces, este que es el 1 se conoce en muchas partes como lineal, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de lineal, de algo es lineal, es porque es un polinomio de grado 1. Y cuando hablamos de algo cuadrático, que por ahí alguien me lo dijo, estamos hablando de algo de grado 2. ¿Listo? Y por ahí a veces hablamos de cúbico y esas cosas. Estos son nombres que uno normalmente le da a ese tipo de expresiones. Si usted le dicen, resuelva una ecuación cuadrática, uno dice, es que el término cuadrático implica que son de esta forma. ¿Sí? O que voy a resolver ecuaciones lineales. Cuando hablo de lineales es porque tienen esta forma. Eso es como un nombre. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna dudita con eso? Muy claro, profe. Bueno, ahora les hago una preguntita. Si yo les pusiera este término, uy, perdón, bueno, es que esto está, me pongo a mirar la pantalla y me equivoco, es un 3. Entonces yo le digo, bueno, miremos este ejemplito, raíz de x más 3x, pero lo escribo acá decentemente. Y le digo, listo, dígame qué es binomio. Binomio, por ahí me dijeron, listo, binomio. ¿Cuántos términos tiene? 2. 2. ¿Y qué grado tiene? 1. 1. No, esto no siquiera es un polinomio. ¿Por qué no puedo hablar de un polinomio? Porque el polinomio, si usted cogiera esto y lo convirtiera como vimos ayer en fracción, esto sería x a la 1/2 Más más 3. 3. Y para que sea polinomio, los exponentes tienen que ser enteros. Es más, perdón, enteros positivos. Usted no me puede hablar, esa ecuación es de grado 1/2. No, eso no existe. Porque para que sea polinomio, la regla me dice que el término debe tener un grado entero positivo. ¿Sí es clara esa diferencia? Entonces, ojo con eso, porque un radical no es un polinomio. O sea, si tiene un radical, ya sabes que no es un polinomio. Ojo, un radical en la variable. Porque es que ahorita no es que me miren por ejemplo, así y me digan, no, ese no es un polinomio. Sí, ese es un polinomio de grado 1. El que no puede estar en raíz es la variable. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta eso porque a veces se me confunden en cuál es la variable que tengo que mirar, el término que tengo que mirar. ¿Sí es claro? ¿El contraejemplo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer un repaso rápido porque esta parte no es complicada en realidad. Vamos a mirar las operaciones que nosotros trabajamos en álgebra. Entonces, cuando nosotros estamos en álgebra, normalmente tenemos estas operaciones que uno estudia. Mirar simplemente teóricamente cómo es que se maneja eso, porque la verdad eso no es que sea complicado. Cuando nosotros trabajamos suma y resta de polinomios, simplemente lo que vamos a hacer es, la regla me dice, la suma o diferencia de polinomios se trabaja de tal manera que es sumar términos semejantes. ¿Sí? Pero ni siquiera es el término como tal, es la parte literal. Es decir, para que yo pueda sumarlo, simplemente tienen que tener la misma parte literal. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de este de acá, pues aquí lo único que hace es buscarme los términos semejantes. Si acá hay x al cubo, pues acá hay x al cubo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de este? 1. El de este, 1. Entonces, a la final la suma va a ser 2x al cubo. Y si usted tiene, por ejemplo, menos 6x al cuadrado más 5x al cuadrado, pues simplemente resto los coeficientes, pero la parte literal se mantiene. Haga de cuenta que es haga de cuenta que es como una especie ¿de qué? De etiqueta, la parte literal, o sea, tiene que ser igual para poder hacerlo.
En este caso tengo más 2x y tengo menos 7x. Entonces en este caso estaría hablando de menos 5x. Y 4, como está solito, pues simplemente queda más 4. Y pues es que eso no tiene más complique, muchachos. Simplemente cuando yo voy a sumar polinomios, es sumar los que tengan coeficientes iguales. Entonces no sé si haya duda en eso porque pues no es tan difícil. Ahora, hay una cosa que sí tienen que tener en cuenta y es lo siguiente. Cuando yo hablo de resta, es esta famosa diferencia. Pero en realidad en el álgebra como tal, la suma y la resta no existe diferencia. Lo que pasa es que una cosa es sumar y otra cosa es sumar con el opuesto, o sea, sumar con un negativo ahí como metido. Entonces, cuando ustedes estén estudiando el cálculo, usted no va a decir, esto es una resta de polinomios. No, simplemente es una suma de polinomios donde nos interfiere un negativo y hay que operar con ese negativo. Entonces, por ejemplo, si yo miro esta parte de acá, sí, yo lo puedo llamar diferencia por este menos que está acá, pero al final yo lo que tengo que hacer es una transformación. Este lo dejo quieto, ¿sí? Lo pongo acá como si nada, porque no tiene nada que hacerle, simplemente lo voy a dejar igual. Y entonces aquí lo que voy a hacer es regla de signos. ¿Se acuerdan la distribución que vimos en aritmética? Lo mismo, menos por más da menos, menos por más da menos, menos por menos da más, y al final nos queda 7x. Entonces, en este caso, estamos hablando de una suma otra vez, simplemente es hacer la misma regla. Aquí, ¿qué pasa? Pues que este se me va con este, porque estamos hablando de un x menos x. En este caso se suma menos 11x al cuadrado, ¿vale? Acá 2x más 7x más 9x más 4. Y termino en la diferencia. En realidad no hablemos de diferencia, hablemos de suma de polinomios donde pueden involucrarse signos negativos y hay que arreglar primero la parte negativa, es decir, cuando tú haces una diferencia que significa que primero acomode este polinomio con el inverso, o sea, con cambie cada signo. Pero en esencia es la misma regla. ¿Listo? ¿Alguna preguntita está ahí? Sobre el proceso, bueno, es que no le doy mucha trascendencia a ese proceso porque pues no es tan No, no, complicado. señora, está bien. A ver. Por acá Calderón también me les dio lo mismo. Sí, ese no es tan complicado, simplemente seguir la regla. Importante, por favor, que muchas veces a veces nos equivocamos, si en que el menos interfiere acá y como está entre paréntesis me afecta a esto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, el menos cuando hay paréntesis. Como la reglita que le digo que tenga cuidado que los signos son los que nos afectan ahí. Junior Díaz me dice más 14 al final. Era clase, que es la que a veces nos daña todo. Eso es x al cuadrado X al cuadrado. menos 6x Sí, más 19. te quedó así. ¿Sí? Sí, creo. Listo. A mí también, profe. ¿Sí? Por 2. Vamos a mirar. Entonces, y usted va a decir, bueno, ¿y aquí por qué me está poniendo un proceso de multiplicación? Porque en realidad en álgebra nosotros tenemos que aprender a operar con cualquier tipo de expresión o variación. Entonces, en este caso, como tal, o sea, como tal, la diferencia es que está esto. Y ya vimos su propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Entonces, esto que está acá, pues simplemente lo multiplico con cada uno para volverlo un polinomio, ¿sí? Ya ahí depende de lo que queramos hacer. Entonces, aquí quedaría, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 12x más 20. Y en el otro de una vez con el negativo nos daría menos 3x al cuadrado Más 6x más 6x. más 1. Y ahí ya, bueno, no me cupo, pero ahí ya lo que hago es operar como ya conozco. ¿Sí? 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Menos 12x más 6x. Así, profe, es Entonces, más 17. dime, ¿hay un error? Ah, sí, Sí, claro. sí, sí, es más 17. No te dije bien. 20, pero no, espérame porque aquí hay un 1 que me comí. 20 menos 3 da 17. Más 1, pues es... Ah, no, mentiras. Este es negativo, 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 negativo.
Menos 1, o sea, 16, si no estoy mal, o corríjanme si... No, Es profe, no, menos, porque multiplica. porque No, multiplica profe, por ahí 3. está bien. No, si es Ah, 19, es mentira, sí, 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 19. sí, sí. Sí, 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 sí. No, no es 19 porque Acá, multiplica por 3. espera un momentico, mira una cosa que es que Es no multipliqué 3. 17. Sí, mientras Eso 19. queda 17. menos 3. 3 por x, 3x al cuadrado, 3 por 2, 6 positivo, y menos, esto sería un menos 3. No, ahí está bien, es 17. Sí, tienes razón. Sería 17. Sí, sí, sí. Gracias, es que había un errorcillo. 17. Entonces, ojo con eso ahí. Pero el total nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 17. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es la reglita que les digo. Y lo importante, sobre todo en la diferencia, es ojo con el negativo que nosotros utilizamos. Pero pues de más recomendaciones, pues no es más. Es tener en cuenta lo de los negativos, que es el que a veces nos afecta. Ya cuando nosotros hablamos de multiplicación, sí ya la cosa cambia, porque digamos que la regla es un poquito más larga que la otra. Cuando usted va a multiplicar un par de polinomios, por ejemplo, aquí yo tengo un par de binomios, la regla es la siguiente: coja el primero, multiplíquelo por los otros dos, y después coja el segundo, ¿sí?, y multiplíquelo por los otros dos. Hay más formas de hacerlo, pues por ahora se los voy a explicar así. Ya si usted tiene otra forma, pues simplemente la hace como sabe. Por ejemplo, ¿cuánto nos daría la primera parte? Dice 2x por 3x. Entonces, bueno, 3 por 2, 6. 6. Y acá x por x, ¿cuánto Da nos da? X, X2, X a la ¿Alguien 2. me puede decir por qué yo puedo garantizar que es x a la 2? Por las leyes esa de La potenciación. propiedad de los exponentes. Exacto. Porque cuando usted hace 2x por 3x, x por x suma los exponentes. 1 más 1, 2. Esto nace a base de las propiedades que vimos ayer, que dice que cuando tienen la misma base, pues se suma. Es por eso que se hace. Y el otro daría más por menos, menos, y 2 por 5, 10x. Y ahí nos quedaría el segundo. Entonces ahí yo ya acabé. Yo lo estoy haciendo con colorcitos, pero no es que se tenga que hacer, es como para que usted diferencie. Ahora vamos con el 1, y el 1 multiplica los otros dos. Más por más da más. 1 por 3x, 3x. Y más por menos da menos. En este caso nos daría 5. Y ya lo que nos queda, lo que vamos a hacer es operar como son como una reducción de polinomios, que es reduzca los que sean términos semejantes. Si te fijas, este es x al cuadrado, en ningún otro lado se repite, lo dejo quieto. Este es x, se repite con este x, estos los tengo que sumar, volverlos 1. Y este 5 que es independiente, pues no le puedo hacer nada porque está solito. Entonces, al final, el resultado nos va a quedar así. 6x al cuadrado, que es el que no le puedo hacer nada, menos 10x más 3 nos daría menos 7x de acuerdo a la regla de enteros, menos 5. Y entonces en este caso, este es el resultado de ese polinomio con ese polinomio. Ahora, usted dice, bueno, ¿y qué pasa si se aumenta el número de factores? Aquí es un binomio con un trinomio. Lo mismo, usted coge el primero y multiplica a los 3. Coge el segundo y multiplica a los otros 3. Y después suma los que sean términos semejantes. Y ahí queda la operación. Entonces, miremos. El primero daría 2x a la 3, ¿cierto? El segundo daría menos 10x. El Más otro daría 8X. más 8x. Entonces, en este caso nos tiene que dar 3 términos. Aquí me faltó algo, ¿cierto? Esto es cuadrado, porque es 2x por 5x, 10x al cuadrado. Listo. Y en la parte roja, que es la del segundo término, sería 3x al cuadrado. ¿Listo? El otro sería menos 15x. Y el último daría más 12. Más, ¿Bien? más 2. Y ahí lo que haces es sumar términos semejantes. Miremos, este está solito, o sea, no hay más 2x al cubo, entonces lo dejo ahí. Pero acá hay un x al cuadrado y otro x al cuadrado, tengo que sumarlos. Y acá hay un x y un x, tengo que sumarlos. Y acá está este solito, que ese no le puedo hacer nada. Entonces, lo hacemos de una vez. Quedaría 2x al cubo menos 10 más 3, entonces nos daría menos 7x al cuadrado, ¿cierto?
Y 8 y menos 15 nos daría menos 7x, si no estoy mal. Y al final, creo que nos queda el más 12 solito. Entonces, fíjense que ya nos quedó un polinomio de 4 términos. Y ahí ya acabé la multiplicación. ¿Sí es clara la regla? ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Alguna preguntita de esta parte? Ahí en el No, chat. señor. Listo. Entonces, hagamos lo siguiente. Hagan esta a ver cómo me les va. Bueno, este al ser 1 con todos da lo mismo. Entonces, no hay que pensarlo tanto. Entonces, ¿qué me está pasando? Listo. El segundo nos daría y el último nos daría William, sí. O sea, al principio yo pongo la asistencia ahí para que la llenen, porque igual les queda registrada la entrada. Y al final, cuando ustedes van saliendo, lo que hacen es volverla a llenar, común y corriente. Pero porque ahí me queda registrado tanto entrada como salida. Listo, entonces acá, x a la 2 y menos 6x, entonces, perdón, 2x a la 3. Listo. El otro sería menos 5x a la 2, ¿sí me les dio eso? Sí. Menos 5x a la 2. Bueno, yo pregunto acá por qué me dio menos. Ah, sí, perdón, estoy confundido. Y acá me daría menos x más 1. Sí, por ahí me les dio bien. Sí, entonces miren, esa sería la respuesta, que en este caso sería 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos x más 1. Esa es la regla de multiplicación. A veces uno coge los libros, por ejemplo, de álgebra, de Waldorf, el famoso álgebra de Waldorf. Lo que pasa es que a veces al álgebra de Waldorf como que desmenuza todo ya demasiado, o sea, como que pone reglas como demasiado explícitas y como que se vuelve un poco engorroso. Es, por ejemplo, en la suma. Tú vas al álgebra de Waldorf y te encuentras suma, diferencia, combinadas, encerrada de paréntesis. Y cuando tú estás en octavo y vas a estudiar álgebra, sí, es muy útil porque son los casos desmenuzados, pero digamos en este curso pues no nos podemos empezar a hacer como tan minuciosos. Es como las reglas importantes las que tenemos que empezar a manejar, ¿listo? Vamos para esta parte. Usted me va a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Se supone que estamos trabajando operaciones entre polinomios y me está colocando cosas que no son polinomios. Y eso es porque si usted conoce bien las reglas de potenciación que vimos ayer, las leyes, usted puede operar perfectamente este tipo de cosas porque los principios algebraicos son los mismos, ¿sí? Entonces miremos a ver cómo me les va con eso. Ahora, ¿qué pasó ahí? Miren, lo que pasa acá es que usted va a transformar esto en radical, puede ser. Entonces, yo lo podría escribir como, en este caso nos quedaría raíz cuadrada de x a la 3, ¿cierto? Pero yo que día les decía, o ayer les decía, perdón, que yo puedo escribir esto como x a la 2 por x, ¿se acuerdan? Para poder separar y que al final se me iba este con este, y este si no se podía ir, me quedaba así. Entonces, este x al cuadrado, x 3 medios, yo lo puedo dejar así. Y entonces ahora sí vamos a operar, quedaría x factor de raíz de x por raíz de x menos, este lo voy a escribir como fracción, raíz de x. ¿Sí? Voy a continuar acá. Entonces multiplico este con este y este con el que está acá al lado. Entonces, x por raíz de x por raíz de x. Entonces, en este caso se me cancelan las x y esta x que está acá, esta x que está acá, esta raíz de x que está acá se cancela con esta raíz de x que está acá. ¿Listo? Y se me vuelve simplemente una x. Y en el otro nos daría menos, pero espere, cambio el color, menos, y entonces multiplico x raíz de x por este, pues fíjense que se podría cancelar este con este y al final nos queda menos x. X por x nos daría x al cuadrado menos x. O sea, al final nos queda, de ese nos quedaría esto. ¿Listo? O sea que por acá el que tenía razón fue el que me dictó acá primero, que no me acuerdo quién es, pero pues ese fue el que me lo Soy yo, bro.
Listo. Entonces, fíjense que a pesar de que no estoy hablando de un polinomio, las propiedades algebraicas en las operaciones se siguen manteniendo. Entonces, aquí sí hay que tener en cuenta la definición, por ejemplo. Lo que usamos más que todo fue la definición de exponente fraccionario que vimos ayer. Entonces, eso nos permitió pasar de esta expresión que está muy fea a una mucho más sencilla, ¿sí? Vamos a mirar el segundo, pero entonces le voy a hacer una nueva ¿qué? Espéreme, le hago un nuevo tablero para que no borremos ese. Profe, ¿podrías explicar otra vez nuevamente el último paso? Sí, profe, porque a mí también me parece raro eso, de dónde salió, de dónde cancelamos el denominador. ¿De dónde cancelamos el denominador? Ah, bueno, listo. Entonces, mira, acá, voy a hacerlo como con los pasos para que sepas, bueno, de pronto es que me adelante, o sea, lo altere mucho, lo salte mucho. Si yo hago esto estrictamente, mira, nos queda x por raíz de x por raíz de x, ¿sí? Es decir, estoy multiplicando esto con esto, entonces nos queda todo. Y acá queda x raíz de x por 1 sobre esto, pues quedaría x raíz de x sobre raíz de x, ¿vale? ¿Sí es claro hasta ahí? Ahí lo que hice fue multiplicar todo esto con esto y todo esto con el de acá. Y entonces acá, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que cuando tú tienes raíz de x por raíz de x, como es el mismo término, pues nos queda raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Porque es la misma base, entonces es como escribirlo dos veces. Y en el segundo, fíjate que aquí se va este con esto porque se pueden cancelar y por eso es que ahí solo queda la x. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que como lo que mirábamos ayer, ¿qué pasa cuando yo tengo el mismo índice, que este es 2, solo que no se pone, con la misma potencia? Pues que se cancelan las dos. Y al final lo que nos queda es x por x menos x, que es lo que está acá, ¿sí? Y pues ahí ya lo que hace es x al cuadrado menos x. ¿Sí? Profesor, a mí me dio lo mismo, pero yo lo hice de una forma diferente. Sí, hay varias formas de hacerlo. En ese caso, ¿cómo lo hiciste tú? Es que hay varias. O sea, ya ahí cogemos una, pero inclusive tú hubieras podido, por ejemplo, en esta parte, haber transformado esto en fracciones y operarla y también podía salir por ahí. Lo importante, volvemos a lo mismo, lo importante es que todas esas justificaciones que hagan te lleven correctamente a esto que está acá. ¿Listo? Porque pasa lo mismo que con las propiedades que vimos ayer. La solución el proceso para llegar a la respuesta puede variar de acuerdo a las propiedades que yo utilice. En este caso, pues porque como estamos hablando otra vez de propiedades de radicales, pues depende de lo que trabajemos ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar este. Espérenme. Voy a copiar este, pero no me está dejando copiar. Entonces, espere, pongo el fondo acá. Y miramos este. A ver cómo me les fue con este. A mí me dio x menos y. X menos Y. ¿A alguien le dio algo distinto? ¿No? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la misma regla, que es multiplicar este con estos dos y multiplicar el segundo con esos dos, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, hago x a la 1 medio por x a la 1 medio. Fíjense que me da x a la 1. ¿Por qué? Porque por propiedades se tiene que sumar y 1 medio más 1 medio, ¿cuánto da? En este caso son homogéneas, nos da 2 medios, pues al final eso es 1. O sea, esto de acá, x a la 1 medio por x a la 1 medio, es lo mismo que tener x a la 1, o sea, x. Profe, En una este pregunta. caso, señor, Cuando ahí en esa, o sea, no quedaría 2x, o sea, porque es x por x, ¿no? no, ojo, mira, cuando tú estás haciendo x por x, cuando tú haces esto, en realidad lo que estás aplicando es una propiedad de la potenciación, ¿sí? X a la 2. Ah, sí, Si sí, tú me ya. dices, es cuando es x más x, Sí, ya. en esa sí te da 2x. Esa es otra operación. ¿Listo? Gracias. Entonces aquí lo que estoy haciendo es aplicando la misma propiedad. Estoy sumando los exponentes, pero por eso les digo acá, 1 medio más 1 medio, pues es 1. O sea que este nos queda quietico. ¿Qué pasa con el segundo? X a la 1 medio
menos y a la 1/2, pues como no puedo hacer nada, los voy a dejar anotaditos. O sea, no les voy a hacer nada, simplemente los dejo indicados. El otro, este de acá, y a la 1/2 por x a la 1/2, pues nos daría el mismo, pero positivo. Y al final, ¿cuánto nos daría y a la 1/2 por menos y a la 1/2? Pues nos quedaría y a la 1, que es lo mismo que les dije ahorita, porque es 1/2 más 1/2. Y al final, usted lo que hace es cancelar estos dos. No sé cómo operarlos, pero resulta que son exactamente iguales. Entonces este se va con este, porque tienen el coeficiente igual. Y entonces ahí es donde nos da la respuesta que por aquí nos dieron, x menos y. Esa es la razón por la que queda x menos y, porque los términos de la mitad se cancelan. ¿Listo? En ese caso, pues, fíjense Profe, que... ¿no se supone que para poder cancelarlos? Sí, dime. No, ya me respondí. Tienen que tener el coeficiente igual. ¿Cuál es el coeficiente de este? 1 y el de este 1. ¿Y son signos contrarios? Se van. Le iba a preguntar por los signos. Ah, vale. Ojo, para poder hacerlo, este tiene que ser negativo, este tiene que ser positivo. ¿Listo? Exacto. Como la resta más o Profe, menos, no. Señor. una pregunta. Esto, en la parte de x menos 1/2, bueno, si esas dos, las que están en las que usted canceló, en la Sí. segunda no importa el orden, por ejemplo, cuando multiplicamos y y x, ¿cierto? No Lo que quedaría y no en importa medio de la porque, x. mira, si yo, por ejemplo, tengo, sí, es buena pregunta porque a veces uno se confunde con eso. Si yo tuviera, por ejemplo, 3xy y entonces por acá tengo más 5yx y uno dice, eso lo puedo hacer, claro, porque acuérdate que hay una propiedad que se llama propiedad conmutativa de la multiplicación que me dice que no importa el orden. Entonces, esto es lo mismo que tener esto, ¿vale? Porque estoy hablando de Vale, muchas gracias. conmutatividad, entonces sí se puede y sería 8xy. Lo que Me sí se hubiera puede dado. cambiar es el grado, o sea, no pueden haber exponentes distintos. Vale, Eso sí muchas se gracias. puede. Listo, entonces fíjense que en esa pues parece un poquito complicada, pero pues a la final hay que tener cuidado con esas propiedades. ¿Y por qué les pongo este tipo de ejercicios? Porque a veces cuando trabajemos derivada y unas cosas así, pues nos va a dar ese tipo de expresiones. Miremos esta a ver cómo me les va. Aquí es una mezcla de operaciones, no es solo suma, no es solo multiplicación. La idea ahí es operar. Y yo como que les digo, bueno, imagínense que les doy esa expresión. Con lo que saben en álgebra, sáquenme la simplificación de esa expresión. O sea, redúzcala lo que más pueda. Sí, señor Diego, el orden de los factores no altera el producto, es eso. A ver, miremos cómo me le daría esa expresión. Dice z más 2 elevado al cuadrado menos 5 por z más 2. ¿Qué haría en ese caso? Ojo que no es ni una multiplicación ni una suma, es como una mezcla de las operaciones que tienes ahí. Queda Profe, z se, al se refiere, cuadrado menos 3z menos 2. Perdón. Espérame un segundito, miramos. ¿Cómo te dio? Perdón. Z al cuadrado menos Sí, 3z menos 3z. más 2. Bueno, ahorita miremos si alguien me le dio algo distinto. ¿Se la han terminado? Esperamos un momentico más. Y ya la revisamos. Sí por aquí ya me les dio distinto. A uno me le dio z al cuadrado menos 5z menos 6. Por aquí a Calderón me le dio lo mismo. Entonces toca mirar a ver qué pasó ahí con ese más 2. Me Perdón, dio lo pues, mismo, profe. no, ¿Más 2 profe, o más 6? a mí me dio diferente, perdón. Es que olvidé la regla algebraica. Es menos z solamente. ¿En qué parte? En la ¿En la mitad de es 3z? z porque el primer término es el primero al cuadrado más 2. Ah, ya te entendí, El pero... segundo, Ah, ya. el Listo. segundo al Bueno, cuadrado. miremoslo a ver qué pasó. Listo. Bueno, por acá me les está dando menos 5z. Creo que sí, pero igual esta quedó mal. Ya miramos por qué. A ver, chicos, voy a repasarla esta rápido para no quedarnos tanto con este.
ojo, acá, ¿qué operaciones hay? Hay una multiplicación y una resta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en este caso va a ser esta partecita de acá. ¿Qué significa x, perdón? ¿Qué significa z más 2 al cuadrado? Entonces, ahí usted lo que tiene que hacer es multiplicarla 2 veces. Acuérdense que cuando yo tengo un término al cuadrado es porque es la misma base 2 veces y pues ya sabemos multiplicar. Por ahí alguien me dice el primero al cuadrado y eso ahorita lo vemos, pero yo lo podría resolver así. Z por z, z a la 2, z por 2 daría más 2z, más 2z, más 4, ¿cierto? Si hago la operación común y corriente. Entonces, en este caso nos daría z al cuadrado, que quedaría ahí solito, más esos dos de la mitad se pueden sumar, quedaría 4z, y más 4 que quedaría al final, ¿listo? Esto que está acá es la solución de la primera parte, entonces la voy a escribir. Es z al cuadrado más 4z más 4. Y entonces en este caso, ¿qué pasa con este? Pues este es lo único que hago, es coger el menos 5 y multiplicarlo con z y menos 5 multiplicarlo con 2. Entonces, menos 5 por z daría menos 5z, menos por más da menos y daría 10. Entonces aquí operamos términos semejantes a ver qué hay. El z al cuadrado nos quedaría solito 4z menos 5z nos daría menos z. Y más 4 menos 6, menos 10, perdón, daría menos 6. Verifiquemos a ver. Por ahí entonces no me le atinó ninguno, porque los que me estaban diciendo 5z, no sé qué pasó ahí. Para tener en cuenta en este ejercicio, miren, esto se resuelve primero. Si quiere, resuélvalo aparte para después ponerlo acá. Eso no hay lío. Pero entonces fíjense que esto que está acá, que se llama z más 2 al cuadrado, se me vuelve este trinomio, que es z al cuadrado más 4z, muy famoso, más 4. Ya después lo que haces es multiplicar este con este y este con este, que nos daría menos 5z menos 10, y operamos. O sea, operamos lo que queda. Entonces, este queda solito, queda acá. 4z menos 5z nos da menos z, por regla de enteros, y al final 4 menos 6 nos daría menos 6. ¿Listo? Entonces, ahí pues esa es la operación. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque bueno, les digo, por ahí me les dio 5z, entonces ya es un error. Y pues cuando estemos en el cálculo, pues hay cositas que yo ya tengo que esperar que la hagan bien, porque si no de ahí para arriba empieza a quedar mal. Entonces hay que tener cuidado con estar seguro de que la operación completa esté así. Bueno, Una entonces, pregunta. señor. Lo que pasa es que yo en el primer paréntesis, yo lo que hice fue distribuir el cuadrado para la z y para el 2. Así no se puede. No, eso no existe. O sea, creo Listo. que hiciste esto. Espera que no estoy escribiendo. Primera cosita que les pido, por favor. Z más 2 al cuadrado. Esto que me estás diciendo, no me hagan, eso no existe. Esto no existe. No es válido, por eso ya te quedó mal, porque estructuralmente está mal. Si fuera, por ejemplo, Z por 2 a la 2, usted dice, sí, yo lo puedo distribuir como Z a la 2 por 2 a la 2. Pero ojo, la operación es distinta, porque a veces uno comete ese error porque se acuerda de las operaciones de ayer. Pero la operación de ayer que yo le estaba diciendo, le decía, ojo, es un por el que me deja hacer eso. Un más, no. Este más implica una estructura muy diferente a lo que miras ahí. Entonces, tengan cuidado con esas cositas que les digo. Ahí es donde les digo que uno tiene que aprender a parecer cómo se hace. ¿Que cómo es con más, Madeleine? Pues lo que hice acá, mira. Esto al cuadrado, entonces, ¿qué es? Escribirlo 2 veces. Y multiplico. Y me da todo esto. ¿Vale? Porque es que es una operación de binomios. Esto es un binomio con otro binomio. Aquí no. Acá es un monomio. Entonces, por eso sí funciona, pero acá no. Tengan cuidado con eso. Pero ya que me hiciste esa pregunta de qué pasa con ese cuadrado, pues vamos con la siguiente parte que precisamente es eso. Resulta, yo no sé si ustedes han escuchado este término, que existe el famoso productos notables. ¿Qué quiere decir eso de productos notables? Recuerden que la palabra producto hace alusión a la multiplicación y la palabra notable significa que son multiplicaciones que son comunes, es decir, que muchas veces se van a utilizar. Ejemplo de eso, miren acá, A más B, A menos B, es decir, si yo tengo que multiplicar un término
positivo y otro negativo, al final quedan el cuadrado de los dos. Entonces ¿qué? Son varios productos notables. En realidad esto que está acá es como uno se las memoriza. Eso es lo que uno hace ahí. Se las memoriza. ¿Para qué? Para hacer un producto rápidamente. Me explico. Digamos que yo hago esto, no con este producto notable que está acá, ignorémoslo. Voy a hacerlo como se los enseñé ahorita. Entonces vuelvo y les digo, mire, uno llega y dice, bueno, entonces como es al cuadrado, uno dice 3x más 5 por 3x más 5. ¿Por qué lo escribo dos veces? Porque recuerda que en una potencia el exponente me dice cuántas veces repito la base. Aplico la regla, 3 por 3, entonces 3 por 3, 9x al cuadrado, más 15x, ¿sí? Más 25. Entonces, en este caso, perdón, ¿qué hice acá? Ay, ¿qué hice? Me equivoqué por estar, perdón, aquí me falta. Miren, entonces 3 por 3, 9x al cuadrado, 3 por 5, 15, 5 por 3, 15, me comí la mitad, más 25. Y entonces hace lo que les digo de sumar estos dos. Entonces nos dice 9x al cuadrado más 30x más 25. ¿Listo? Y este es el resultado del polinomio. Pero entonces resulta que el producto notable lo que te dice, ahora vámonos por este lado. Vámonos qué pasa o cómo utilizo el producto notable. El producto notable le dice, ¿qué pasa si yo tengo un binomio elevado al cuadrado? Entonces te dice, pues no se preocupe, aplique esta fórmula. Coja el primero, elévelo al cuadrado. Multiplique dos veces el primero por el segundo y eleve el segundo al cuadrado. Entonces uno, en vez de hacer esto, lo que hace es una fórmula. Uno lo pone acá, uno dice, bueno, para mí A es 3x. Sí, voy a hacer un reemplazo. Y B va a ser 5, que son los que me aparecen acá. Entonces, según eso dice, bueno, entonces uno aplica la regla. Miren, A al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado, ¿sí? Y dice, más 2 veces AB. Bueno, entonces yo digo que 2. 3x que es A, por 5 que es B. Voy a escribir aquí un poquito feo, pero me toca. B al cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado si queremos ser estrictos. Y entonces ya después uno opera. 2 a la 3, 9. X a la 2, x al cuadrado, ¿sí? Porque se distribuye la potencia y lo desarrollo. Esto nos daría 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Y al final nos queda más 25. Entonces usted dice, bueno, nos dio lo mismo. Sí, claro, son dos formas de hacer lo mismo. Y al final uno dice que como que entre este y este, pues no hay mucha diferencia. Sí, o sea, no hay como tanta cosa. Pero sí le digo lo siguiente, sí, para los cuadrados es fácil, o sea, un procedimiento u otro es fácil. Pero entre más grados tenga este numerito de acá, más difícil va a ser hacerlo por este lado. ¿Por qué? Porque implica más operación. Más fácil va a ser por acá. La fórmula de producto notable lo que te va a ayudar es ciertos elementos o ciertas multiplicaciones se pueden hacer de forma rápida sin necesidad de hacer todo este proceso. ¿Listo? Le voy a mostrar un ejemplo no tan largo, pero sí, ¿qué diferencia? Si yo le pongo por ejemplo, ¿sí? Y entonces le digo, hágalo por el proceso tradicional, vamos a llamarlo así, el que les enseñé al principio. En ese caso, uno tendría que hacer esto, mira. X a la 2 menos 2, ¿sí? Como es a la 3, entonces otra vez. X a la 2 menos 2 y X a la 2 menos 2, ¿sí? En ese caso a mí me tocaría hacerlo 3 veces porque está al cubo. Si fuera el exponente que te diga, pues te toca hacerlo el número de veces que diga. Y empiezo. Bueno, cuando son 3, primero desarrollo 2 y ahí sí lo multiplico con el otro. ¿Cuánto daría el primero? Entonces uno dice, bueno, si lo hago por el método tradicional, nos me da x por x, x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Menos 2x al cuadrado, el otro daría menos 2x al cuadrado. Y el último daría menos 2 por menos 2, más 4. ¿Sí? Y acá, entre paréntesis, dejo lo que tengo pendiente por hacer. Encierro este en paréntesis para saber que estoy afectando todo.
Vuelvo y escribo lo mismo, pero reduciendo términos semejantes. Menos 2x al cuadrado por menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x al cuadrado más 4. Pero ahí no he terminado porque ahí lo que hice fue multiplicar de los 3, llevo 2. Entonces ahora nos toca mirar, bueno, ahora me toca hacer esta de acá, listo, entonces lo vamos a hacer. Y empiezo, x a la 4 por x a la 2, x a la 6. X a la 4 por menos 2, entonces daría menos 2x a la 4. Listo, ahora voy con este. Menos 4x al cuadrado por x al cuadrado me daría menos 4x a la 4. Y voy con este. Menos 4x a la 2 por menos 2 daría más 8x a la 2. Y ahora voy con el 4 con estos dos. Entonces, 4 por x a la 2 daría más 4x a la 2. ¿Sí? Y el último daría más por menos da menos, menos 8. Y entonces ahí es donde empiezo a mirar, bueno, ya hice todo eso, ya. Y vamos a empezar a mirar términos semejantes. Por acá hay x al cuadrado, 2x a la 4 y el 8. Entonces empiezo. Voy a poner en otro color la respuesta final. Entonces nos daría, no sé si quepa aquí pequeñito, pero hágamelo. X a la 6 no le puedo hacer nada porque no hay ninguno más. Este menos este me daría menos 6x a la 4. Este menos este más este nos daría más 12x a la 2. Y este solito me daría menos 8. Y terminé. Pero entonces fíjense que el proceso es un poquito engorroso, ¿no? Porque ya, miren que en el de 2, en el que les mostré ahorita, esta parte no era tan larga, era parecida a esta. Pero mira que aquí ya la cosa se complicó un poquito. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo lo haría con la fórmula notable? O sea, ¿cómo haría ese mismo proceso con la fórmula notable? Entonces me voy a robar un momentico esta fórmula. Le voy a poner uno nuevo para no borrar esta. ¿Qué pasa con la fórmula notable? Vuelvo y la escribo acá, le pongo el fondo acá y me voy a robar la que hicimos ahorita. Y ojalá no me haya quedado mal, esperemos a ver. Entonces, cuando usted hace fórmula notable, usted se la memoriza. Usted dice, ah, bueno, esto es un cubo y el cubo me dice, el primero, una resta de cubos. O sea, es el último, el quinto, es este de acá. Se lo subrayo para que sepa de cuál estoy hablando, esta de acá. Estamos aplicando esta fórmula. Y entonces uno lo que dice es, para mí, A va a ser x al cuadrado y para mí B va a ser, en este caso, 2, ¿no? Porque el negativo pertenece a la fórmula. Y entonces aplico la fórmula. Dice A al cubo, o sea, x al cuadrado a la 3. Dice menos 3 veces, entonces menos 3 veces, el primero al cuadrado, o sea, el primero que es x al cuadrado, o sea, este 2 es el que pertenece y este 2 es de la fórmula, por b, pero en este caso b es 2, más 3 veces a. ¿Quién es a? X al cuadrado. ¿Quién es b? 2, pero ese b está al cuadrado. Y al final, miren que me dice menos b al cubo, o sea, 2 a la 3. Y aquí ya lo que me toca hacer es operar. 2 a la 3, por propiedad, eso es potencia de una potencia, o sea, se multiplica. En este caso, ¿qué nos toca hacer? 3 por 2, 6, potencia de una potencia. Acá, esto está elevado a la 2, entonces 2 por 2, 4, por 3, 12. X al cuadrado, no sé si me quedó un error ahí con el otro, menos 8. Y ahí nos da el mismo que estaba ahorita. ¿Sí? Ah, sí. Es este, miren. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue reemplazar. Acá lo que hago es, por ejemplo, al cubo, entonces coges el término, lo lees al cubo y reemplazas la fórmula en cada uno. ¿Por qué se multiplica? Profe, Dime. una pregunta, ¿por qué hace 6x a la 4? Porque mira acá, ojo con esto. Esto es la potencia de una potencia. ¿Sí ves? Está elevado a la 2, está elevado a la 2. Entonces, acuérdate que ayer vimos que cuando tenemos la potencia de una potencia se multiplican. 2 por 2, 4. Lo mismo acá. Potencia de una potencia, 2 por 3, 6. ¿Sí? Pero ¿de dónde sale el 6, profe? ¿Cuál 6? ¿Este de acá? ¿O el Sí, de allá? señor. Ah, pues mira. Sí. Mira esta parte. ¿Sí ves un 2 que está al final?
Ah, Este 3 por profe, es 2 que parece como si fuera como si estuviera elevado o algo así. Se ve raro. no, es que, ojo porque acá dice por B, entonces aquí yo estoy escribiéndose por B. ¿Sí ven? Entonces, ¿en qué consisten los productos notables? Es reemplace los términos y aplique. Obviamente uno no hace normalmente esto, uno se lo memoriza y lo que va haciendo es, por ahí alguien ya lo hacía, alguno me decía es que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Uno lo hace como en la práctica. Acá de pronto lo ponen así por lo que lo estamos mirando, pero en realidad uno lo que hace es usa la fórmula, reemplaza la fórmula y opera. Y fíjense que si comparamos, en el caso del cubo, todo este proceso con todo este, pues es mucho más cómodo es más rápido. Entonces, simplemente, ¿qué son las fórmulas de producto notable? Son unas formulitas que en realidad uno se las tiene que aprender, que me permiten hacer algunos productos rápidamente, ¿sí? No es obligación, o sea, no es que se los tiene que aprender, pero entonces, por ejemplo, en el caso de un quiz, de un parcial, donde usted tenga esto, pues hace esto, tiende más probabilidad de equivocarse o bueno, o de pronto puede ser muy engorroso si es más elevado. Eso ya depende de... ¿Alguna preguntita hasta ahí? Profe, cuando digamos el exponente es más grande, solo se van agregando por ejemplo, Sí, eso se llama el teorema del binomio y tiene que ver con eso, pero pues digamos que en cálculo, como estamos ahorita, vamos a manejar más que todo esas que están ahí, cúbicas, cuadráticas, ¿vale? No, no es que manejemos todas esas. Entonces vamos a manejar estas, por eso te las puse hasta ahí. Quiero que miremos, oye, yo les explico con una y se las pongo más difícil, mire. Fíjense, ¿cuál regla utilizaría en ese caso? ¿Cuál me sirve? La 1, La primera. diferencia de Exacto. cuadrados. No, ojo, cuando dices diferencia de cuadrados, estás factorizando. No, aquí es fórmula de... Es otra cosa. La 1. La 1 no, se llama suma y producto de términos iguales. ¿Sí? Esa diferencia de... Bueno, después les explico eso, pero lo que me dices de diferencia de cuadrados es al revés. Es cuando tienes los cuadrados y los quieres volver un producto. Aquí lo que estás haciendo es que tienes el binomio y lo quieres volver uno solo. Listo, háganle a ver cuánto les da. Recuerden, lo vamos a hacer es por fórmula de producto, o sea, reemplace. Da 4x al cuadrado menos y, ¿no? Listo, vamos a mirar. Según esto, ¿quién es tu A? Mi A es 2x. Y mi B es es raíz de raíz de Y. Listo. Entonces, aplicamos. Según esta fórmula, el resultado es el primero elevado al cuadrado. Listo. Menos el segundo elevado al cuadrado. Entonces, aquí pongo esto. ¿Qué pasa? Por propiedades, distribuye el 2, ¿cierto? O sea, nos quedaría 2 a la 2, x a la 2, pero pues lo operamos de una vez. Esto no hay necesidad, sino que hacemos la operación. 2 a la 2 daría 4. 4x a la 2. 4x a la 2, exacto. Y acá, por propiedades de ayer que les decía, se cancela Se esto cancela. con esto y nos da y. Y da y. Exacto. Entonces, si lo hacemos por el otro lado, pronto es un poquito más demorado, pero aquí ya lo sacamos rápido. Pero esta regla sobre todo es para hacer cosas rápido. O sea, cuando usted tenga un binomio así, lo desarrolla con la fórmula. Pero en esencia es eso. O sea, los productos notables lo que me ayuda es como a desarrollar rápidamente ciertos procesos. Ah, mira, por acá sí puse otra cosa porque no me acuerdo. Quiero que miren ese de ahí. Pero entonces, espérenme un ¿Me puedo segundito. retirar por 10 minutos? Sí, dale, tranquilo. Acá. Miremos este. Quiero que miren ese y me digan, ya es el último ejercicio, chicos. Ya vamos a acabar. Miremos ese y díganme cuál podía aplicar. ¿Usted qué ¿La cree que quinta? podría aplicar? No, mentira, no. No, la quinta no, porque la quinta me dice eleve al cubo y pues ahí no está elevado al cubo. ¿Alguno se le ocurre cuál de las 5 me funciona o ninguna? ¿Ninguna? Así como está, parecería que no, pero sí hay una que funciona. Es la 3, ¿no? Cuadrado de una diferencia. No, porque no tienes, o sea, tú tienes que pensar en esta. Para poder aplicarla tienes que pensar en esta y no hay ningún cuadrado. Ah, sí, sí, yo tienes creo razón, que sí. sirve la primera. Por ahí alguien me dijo la 1. ¿Por qué sirve la 1? Y se lo voy a confirmar. Efectivamente, la 1 es la que me sirve. Acá. Y usted dice, pero profe, acá hay 3 términos y acá hay 2. Pues nos toca hacer como esa malicia indígena que uno tiene a veces. Y voy a decir, bueno, pues como la suma es asociativa,
voy a poner lo siguiente. Voy a cerrar este acá y voy a cerrar este acá. Y voy a decir que mi A es lo que está metido dentro del paréntesis, o sea, mi A es todo esto. Y voy a decir que mi B es ¿quién? En ese caso sería 1. ¿Sí ven? Si yo hago estos paréntesis que están acá, esos tres términos se me van a convertir en dos, pues dos acomodados, por decirlo así. Y entonces ahí sí yo puedo aplicar la regla. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál regla aplico? Dice, el primero al cuadrado, o sea, x más y al cuadrado, ¿cierto? Porque me está diciendo, eleve el primero al cuadrado. Si para mí el cuadrado es xy, o x más y, pues elevo. Y el segundo, elevado al cuadrado, me daría menos, b al cuadrado sería 1 al cuadrado. ¿Listo? Y eso da por la segunda ley. Exactamente. Entonces, fíjense que acá yo tengo esta ley. Miren, x más y al cuadrado. Entonces, la regla me dice, voy a hacerla aquí en azulito, el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos daría este que está sueltico? Nos daría, ay, yo siempre rayo sin, nos daría menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado daría menos 1. Y entonces ahí quedaría la operación. Profe, una pregunta, ¿el -1 al cuadrado no daría +1? ¿No quedaría uno positivo? Ese es el error que les explicaba ayer. Es diferente tener esto a tener esto. Porque cuando tú tienes esto así, sí, Ah, ok, sí, ya, efectivamente daría 2 veces y ese sí, sí ya lo daría sé. Es positivo. que ese menos hace parte de la fórmula, ¿no? Exactamente. No Sí, ya está, caí no en está cuenta. con el número. Entonces, en este caso estaríamos hablando de por acá. Esta es la respuesta. ¿Sí ven? Si lo hacemos por el otro lado, créanme que sería mucho más extensa de hacer. Entonces, repito, los productos notables nos sirven para hacer operaciones ágilmente. La operación básica es la que les enseñé al principio, que es la que vimos por acá. O sea, la que es repartir, ¿sí? Pero ustedes se van a dar cuenta que entre uno más va haciendo multiplicaciones, se va como encontrando truquitos que me ayudan. Y a usted al principio va a decir, ay, yo no me aprendo eso porque eso es muy... Después ya como que usted va a decir, ay, no es más fácil por este lado porque se da cuenta que uno hace más ágilmente las cosas y más fácil. Y de pronto, ¿qué pasa? Que cuando usted en un parcial tenga que hacer todo esto, de pronto súmele los nervios, cualquier cosa, algún errorcito por acá que se equivocó, entonces este tiene más probabilidad de equivocarse. En cambio, este es más, como son menos procedimientos, pues tiene como una facilidad de que no se equivoque tanto. Entonces, chicos, eso era lo que íbamos a ver hoy.